decíamos a inicios del programa. Ayer era Chu Vázquez. Él luego emitió un tuit corrigiendo, ¿no? Que lo que él dijo no fue tal cual que lo dijo, que lo malinterpretaron. Es su derecho. Él lo aclaró. Ahora es Ramón Alburquerque. Aparentemente hay sectores interesados en poner sobre la palestra pública el tema de la reelección presidencial. Y me parece que eso es peligroso para el PRM. No solo por la historia a nivel institucional, sino también por el momentum político. Por lo que se está fraguando a lo interno de esta organización. Muchos creen que el elemento de la reelección sería el elemento salvador. Yo creo que no. Yo creo que ese sería el germen de la división en el PRM. Si el PRM quiere dividirse en 20, que se pongan a inventar con esto de la reelección. Yo decía a inicios de este programa en el día de hoy que yo le reconozco al presidente Abinader que motivó una modificación constitucional en la cual en principio yo me opuse porque entendía que no iba a hacer grandes cambios al entramado institucional. Pero bien, él motivó la reelección con un poder a nivel congresual en el cual no necesitaba buscar consenso con fuerzas externas a su propio partido. Ese poder no lo tuvo ni Hipólito, ni Leonel, ni Danilo. Abinader fue capaz de modificar la Constitución solo con la fuerza de su partido, sin tener que buscar consenso con nadie más. Pero ese mandato se lo dio el pueblo. Fue a través de las urnas. Es legítimo. Bien, lo hizo. Y no se agregó poderes. Y eso hay que reconocerlo. Las páginas de la historia lo reconocerán cuando pase el tiempo, siempre y cuando él se mantenga coherente con eso. Porque le quedan 3 años de gobierno. Hay margen a cambiar de opinión, como lo vimos en el pasado. Pero en el caso de Abinader, las cadenas son más fuertes. No tan solo porque haya videos de él hablando contra la reelección. No. Es que él ya modificó la Constitución una vez en su mandato para fortalecer el instrumento que impide que un ciudadano dominicano vaya más allá de 2 periodos en el cargo presidencial. Ya él la modificó una vez para eso. Plantearle al país una nueva modificación constitucional para revertir lo que ya él hizo en su primera modificación constitucional nos llevaría a un atolladero institucional de consecuencias imprevisibles para él, para su familia, para su partido y para la República Dominicana. Es un contrasentido inaceptable por ningún hombre o mujer que ame la democracia y el futuro de su pueblo. Y yo creo que el primero que entiende eso es el presidente Luis Abinader. Por eso yo, en mi conciencia más íntima, realmente creo que Abinader no va a inventar con modificar una segunda vez la Constitución para deshacer lo que ya él hizo en la primera modificación, que fue fortalecer el instrumento de reelección que indica la Constitución misma. 2 periodos y nunca más. Y creo que es el modelo que más le conviene a la institucionalidad democrática de nuestro pueblo. Es lo que yo considero. Pero dentro del PRM o a nivel externo, no, porque a nivel externo en este momento tienen otros temas. El PLD está metido en su campaña a destiempo. Con el asunto de que si se elige un futuro aspirante a ser aspirante de la precandidatura para la candidatura presidencial. Es un asunto casi retórico lo de ellos. Es un asunto hasta semántico. El PLD tiene su tema de sus precandidatos o de sus aspirantes a ser precandidatos de la candidatura. Bien, la Fuerza del Pueblo está en otros asuntos, terminando su congreso. Lo de Omar y Leonel, yo creo que ahí no hay ningún problema. Padre e hijo se entienden sin ningún asunto que perturbe las aguas de esa organización política. No, es en el PRM que está la cosa. ¿A quiénes les interesa meter este tema, como decía José Francisco Peña Gómez, el fantasma de la reelección? Sinceramente yo no lo sé. Usted dirá, bueno Ernesto, pero el principal beneficiario sería el mismo presidente Abinader. Pero es que, por lo que acabo de decir, creo que el presidente Abinader está consciente de que el asunto de la reelección sería prácticamente inviable a nivel político y a nivel institucional luego de que ya él modificó la Constitución. Ese es el quid del asunto.
Es ahí, eso es lo que lo dificulta aún más. Él pudiera mañana tener el deseo. Él pudiera ver la sombra de la soledad futura del poder. Él lo pudiera ver de lo que le viene a un expresidente que se decía anteriormente que era como estos jarrones chinos, que nadie sabe dónde ponerlo. ¿Para qué sirve un expresidente? Eso se ha hablado muchas veces. Ahí está la historia que narró el expresidente Leonel Fernández una vez, de que iba conduciendo en el vehículo, el semáforo se pone en rojo, luego se pone en verde, hay un AMET deteniendo el vehículo y el presidente Fernández le pregunta al chofer, ven acá, pero ¿y por qué no continuamos? Y el chofer le dice, no, es que está detenido el tránsito porque está pasando el presidente de la República. Esta es anécdota también. A un expresidente que lo controlaba todo hace un par de días, sale del poder y le paran el tránsito porque el nuevo presidente está pasando. Eso es una narrativa que enseña de forma dramática lo que se vive luego de perder el poder absoluto, sobre todo en países como el nuestro. Siempre he recordado una famosa expresión de Gabriel García Márquez, que nada es más parecido a Dios en países como el nuestro que el presidente de la República. Es así, el poder que tienen, que está por encima de las instituciones y de las leyes. Eso es verdad. Luis Abinader puede sentir el temor en unos meses o en unos años de que va a perder todo eso y qué será de su vida y cuál será el futuro incierto de un expresidente. Bien, pero ya él modificó la Constitución para justamente no poder reelegirse y ni siquiera habilitarse. ¿Cómo él le explicaría a su partido y al país algo distinto? Es más, sería algo inédito en la historia moderna, porque si recordamos a Joaquín Balaguer, que llega con la Constitución del 66 de reelección indefinida, cuando eso se tuvo que cambiar en 1995, 96, no, 1900, luego de la crisis del 94, corrijo, luego de la crisis postelectoral del 94, por el presunto fraude al doctor José Francisco Peña Gómez, se motiva una modificación constitucional, pero fue una imposición tanto de factores externos como de factores internos. Hasta los Estados Unidos de América estuvieron metidos en ese proceso. Y esa imposición fue que llevó al presidente Balaguer, ya al final de su carrera presidencial, no volvió jamás a ser presidente de la República luego del 96, eso lo llevó a poner el modelo de un periodo sí, un periodo no. El doctor Leonel Fernández, luego viene Hipólito Mejía para que se entienda mejor. Y la modificación constitucional que promueve Hipólito Mejía fue el modelo de 2 periodos y nunca más. Y ya no pudo modificar más la Constitución. Perdió en las elecciones del 2004. Ahora venimos a Leonel Fernández. Y ese modelo de Hipólito, Leonel Fernández lo cambia y vuelve y pone el modelo presidencial de un periodo sí, un periodo no, habilitándose. Fíjense, Balaguer modifica la Constitución por una crisis postelectoral y prácticamente una imposición. Y pone el modelo uno sí, uno no. Hipólito pone el modelo 2 periodos y nunca más. Una vez modificó Hipólito, ¿verdad? Leonel llega y modifica una vez la Constitución y pone el modelo un periodo sí, un periodo no. Un periodo sí, un periodo no. Viene Danilo Medina y modifica una vez la Constitución y vuelve y pone el modelo 2 periodos y nunca más, pero se permite él aspirar consecutivamente. Y cuando se inventó en el gobierno de Danilo con intentar modificar por una segunda vez la Constitución, fue imposible. Y hasta tuvo que llamar el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Mike Pompeo. Y junto a razones internas, la historiografía popular, lo que recoge hasta el día de hoy, es que ese segundo intento de modificación constitucional de Danilo no se dio por la injerencia de los Estados Unidos de América. Ahora vuelvo a Abinader. Ya modificó una vez la Constitución, como lo hizo Leonel en su momento, como lo hizo Danilo en su momento y como lo hizo Hipólito en su momento, una vez cada uno. Ya vimos que cuando Danilo buscó la segunda para favorecerse, fue imposible. Hasta los gringos se metieron. Abinader en esta coyuntura histórica, buscar una segunda modificación para desdecir lo que la primera modificación hizo. Señores, yo lo veo sencillamente imposible de sostener ni a nivel institucional, ni a nivel retórico, ni a nivel político. Y de ahí retorno a lo que les decía. El fantasma de la reelección lo que haría es desguañingar al PRM en cuchumil pedacitos. El primero que se opondría es Hipólito Mejía,
que anda detrás de las aspiraciones legítimas de su hija Carolina Mejía. Pero David Collado y ese sector tienen razones de sobra para querer jubilar, de ser necesario, a Luis Abinader, pues es la posibilidad de ellos poder acceder al poder. Me quedo con esos dos grandotes, que son los que aparecen en las primeras encuestas. Pero detrás de eso hay intereses económicos muy poderosos que están también tejiendo sus hilos y que vería muy delicado el hecho de que el presidente Abinader pudiera nueva vez buscar, luego de un segundo intento de modificación constitucional, la reelección presidencial. Ese elemento, muchachos terribles del PRM, los que están en eso, el grupito que está en eso, ese elemento solo llevaría desasosiego, incertidumbre, inestabilidad y pudiera ser, miren, el inicio de la destrucción política de su propio partido. Si algo dividiría al PRM, contrario a lo que muchos creen, si algo garantizaría la debacle del PRM, contrario a lo que algunos andan proponiendo, sería justamente el intento desaforado y peregrino, a mi modo de ver las cosas, de una reelección presidencial en el momento histórico que vive la República Dominicana. Ese no es el camino, muchachos. El camino es respetar la Constitución, abrir el proceso a la democracia y que de esa convención interna que en su momento ustedes harán, que gane el mejor y el que más apoyo popular tenga. Ese es el camino de consolidar la vida institucional de los pueblos. Ojalá nos escuchen y dejen esos raros inventos.